todos los visitantes en internet y pedimos a Dios que esta palabra también llegue a sus corazones como estamos dispuestos a que nos hable el día de hoy, ¿verdad, hermanos? Abrimos nuestro corazón para escuchar la palabra del Señor. Juan 15, del 1 al 17. Todos juntos dice la palabra: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque es perfecta. Señor, te damos gracias y rogamos que penetre, Señor, en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestra alma, que haga la obra que tiene que hacer y que estemos dispuestos, Señor, a escucharla, a creerla, a obedecerla. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Ocupen sus lugares, hermanos. En este pasaje se usa una figura muy común para los judíos, que es ¿la qué? La vid, las uvas. Un pueblo donde en la agricultura estaba muy presente esta planta, el fruto de esta planta, las uvas, donde ellos lo usaban en su dieta diaria casi, porque ellos tomaban el jugo de la uva, hacían mermelada, hacían jarabe con la uva, la usaban de diferentes formas, inclusive para, no nada más para alimentos, sino para otros remedios, y conocían muy bien ellos la figura de la vid. Cuando el Señor Jesucristo habla de esta alegoría, de esta serie de comparaciones, de lecciones espirituales con lo que ellos conocían de la planta, es como si a nosotros nos hablaran, por ejemplo, ¿qué planta es muy mexicana? El maíz o el nopal, más el maíz. Si ustedes, los hermanos que saben algo de la siembra y de la agricultura, nos pusieran el ejemplo del maíz. Y para los judíos, el Señor Jesucristo en esta ocasión usa, para que los discípulos también puedan ver esta comparación, la figura que también ya se había usado desde el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento también se compara al pueblo de Israel con una planta de uvas, con una vid. Por ejemplo, un pasaje que es Isaías 5, ¿alguien recuerda Isaías 5, el cantar de la viña? Donde dice Dios a su pueblo, dice a través del profeta Isaías: tenía yo una viña, la planté, la cerqué, la invertí, la regué, puse, y cuando dio fruto,
dio fruto silvestre, no servía para comer. Y así es mi pueblo, dijo Dios. Invertí tanto en el pueblo de Israel y en ese caso a través del profeta Isaías le estaba Dios llamando la atención a su pueblo y se compara al pueblo de Israel con una viña. Y en esta ocasión el Señor Jesucristo habla de que Él era la vid verdadera. ¿Recuerdan ustedes que el Evangelio de Juan, uno de los propósitos del Evangelio de Juan era demostrar la divinidad de Cristo? Los grandes yo soy que vienen aquí en el Evangelio de Juan. ¿Alguien recuerda algún otro yo soy que viene en el Evangelio de Juan? Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta de las ovejas. ¿Qué más? Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el pan de vida. Esto lo dijo todo en el Evangelio de Juan, lo registró Juan, porque el yo soy que se presenta aquí es el equivalente al Jehová del Antiguo Testamento. ¿Sí? Ya en alguna ocasión hemos explicado por qué se traduce esa palabra Jehová del Antiguo Testamento cuando viene la traducción que se hace en el Nuevo Testamento del griego, del hebreo al griego, se pone como equivalente yo soy, porque el Señor Jesucristo está usando este título para hablar de su divinidad, que Él era Él mismo, que estaba actuando, que actuó desde el Antiguo Testamento, porque el Jehová del Antiguo Testamento no nada más es el Padre. ¿Quién es? Ya hemos dicho que son los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, actuando juntos en el Antiguo Testamento, y aquí vemos al Señor Jesucristo identificándose ahora en este capítulo como el yo soy la vid verdadera. Y dice el versículo 1, aquí tenemos más o menos lo que dice el versículo 1, como dice, yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador, y después habla de una parte de la vid. Este es un dibujito, pero los que conocen a lo mejor la plantita, yo ya no me dio tiempo de traer una en vivo, yo quería traer una en vivo, pero por lo pronto entendemos que los pámpanos son las ramas. Y dice aquí, de hecho algunas traducciones bíblicas en lugar de tener la palabra pámpano, tiene la palabra ramas. Dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas, los pámpanos. ¿Quiénes somos? Los creyentes, los hijos de Dios, aquellos que hemos sido redimidos por Cristo, somos las ramas. Y entonces, ¿nos pueden poner la siguiente, por favor? El versículo clave de este pasaje, bueno, en los 17 versículos encontramos enseñanzas que ahorita vamos a analizar, pero quiero que lean conmigo el 5, porque el 5 nos habla de la esencia de todos los 17 versículos. Dice el 5, todos juntos leemos, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y si lo podemos aprender estaría muy bien, sí, a ver si alguien me lo dice al final de la predicación, al final del culto, ya no hay pan del hermano Agustín, pero le disparo otra cosa. Entonces apréndase Juan 15:5, donde el Señor dice, yo soy la vid, ustedes son las ramas. Y tenemos entonces la tercera, que es la última, la idea principal de estos 17 versículos es esta. Quiero que la lean conmigo para que quede muy bien ahorita en nuestra mente y analicemos los 17 versículos de una manera rápida. No nos vamos a tardar aquí más de 3 horas, le prometo. No. Dice, la idea principal es que debemos permanecer unidos a Cristo, pues Él es la fuente de la vida espiritual. Vamos a pedir que lo lean las hermanas conmigo. Debemos permanecer unidas a Cristo, pues Él es la fuente de la vida espiritual. Ahora los hermanos deben permanecer unidos a Cristo, pues Él es la fuente de la vida espiritual. Cuando vemos el Evangelio de Juan, vamos a notar, al estudiarlo, los hermanos que ya han predicado ya lo han mencionado, que a partir del capítulo 12 del Evangelio de Juan, ya está hablando de la última semana de vida del Señor Jesucristo. Sí, ya son todas, hermanos, si quieren ya le podemos apagar. Ya está hablando de la última semana de vida del Señor, desde el capítulo 12 prácticamente. Entonces lo que han predicado mis hermanos, el hermano Hugo, la hermana Vero, los hermanos que han estado predicando ya están hablando de los últimos días de vida terrenal del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Perdonen por la redundancia, del que el Señor vivió aquí en la tierra, y desde el capítulo 13 ya se menciona la última cena, el lavamiento de los pies,
cuando se anuncia la traición de Judas y Judas sale del aposento, el anuncio de la negación de Pedro, la hermana Vero predicó del mandamiento nuevo, de amarnos unos a otros. Después el hermano Hugo habló del Espíritu Santo y en el capítulo 15 vamos a hablar ahorita de la vid verdadera. Y más adelante ya se siguen hablando de los últimos acontecimientos. Muchos de estos eventos, de estos capítulos, ocurren en un solo día, ocurren un día antes de que el Señor Jesucristo vaya a la cruz. ¿Qué significado tiene para usted las últimas palabras de una persona? Que es algo importante. Cuando alguien está a punto, no sé si le ha tocado a usted, cuando alguien está a punto de morir, está hablando alguna necesidad muy grande, alguna verdad, está hablando algo muy importante, está encargando a alguien, te encargo a mi hijo, te encargo, está diciendo datos importantes. Y cuando el Señor Jesucristo habla de todo esto, del mandamiento nuevo, del Espíritu Santo, que no van a estar solos, de la vid verdadera, de la oración por sus discípulos en el capítulo 17, está diciendo esto es importantísimo. En unas horas iba a ser arrestado, en pocas horas más iba a ser puesto en la cruz del Calvario y iba a morir por nosotros y por sus discípulos. Y entonces cuando habla de esta idea de permanecer, les está diciendo a sus discípulos, ustedes tienen que aprender esto, yo soy la vid, ustedes permanezcan en mí, yo en ustedes y llevarán fruto y así serán mis discípulos, en serio, verdaderamente van a ser mis discípulos. Y este mismo mensaje es para nosotros. Porque ahorita en este pasaje vamos a tratar de desmenuzar rapidito dos verdades principales que el Espíritu Santo nos presenta en Juan 15 del 1 al 17. Así es que prepare su Biblia, abra su mente, abra su corazón. Iniciamos con la primera verdad. La primera verdad que se encuentra en varios versículos de este pasaje es que la fuente de la vida espiritual se centra en Dios. La fuente de la vida espiritual es Dios. Es el Padre, el Hijo, Jesucristo, que murió por nosotros, y el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque dice este pasaje varias veces que se centra en la persona de Cristo y menciona al Padre, y aunque aquí no menciona estos versículos al Espíritu Santo, sí lo menciona antes y después. Vean conmigo, ya dijimos el yo soy del versículo 1, yo soy la vid verdadera, y del versículo 5, yo soy la vid. Quiere decir que el Señor está diciendo en mí, véanme a mí y yo soy. Dice el versículo, por ejemplo, el 2, el 4, muchos versículos, habla y dice el que permanece en mí, separados de mí, nada pueden hacer. Si ustedes permanecen en mí, y lo menciona varias veces, ¿saben cuántas veces menciona en mí y de mí? Refiriéndose al Señor Jesucristo a su persona, lo menciona en estos versículos 9 veces. 9 veces. Note usted cuando en la Biblia varias cosas, una idea es repetitiva, es que Dios está insistiendo en algo con nosotros. ¿Sí? Y entonces, si usted tiene la costumbre de subrayar en su Biblia, subraye y va a notar todo esto de que el Espíritu de Dios le está insistiendo en una idea. Y aquí cuando está diciendo el Señor Jesucristo, yo soy la vid, yo soy el que permanece en mí y fuera de mí no pueden hacer nada y conmigo, y está hablándolo de esta manera 9 veces, es que Él es el centro. También dice el versículo 16, yo los elegí a ustedes discípulos. Lo usual es que un discípulo escogiera a su maestro en aquel tiempo. Pues por ahí anda Gamaliel, o ya anda fulanito, allá anda el maestro sultanito, vamos a seguirlo, nos hacemos sus discípulos, atrás de él, caminemos como camina él, hablemos como habla él. Y ese era un discípulo, un seguidor de un gran maestro. Pero dice aquí el Señor Jesucristo, no me eligieron ustedes a mí, yo los elegí. Se centra en que Dios nos ama y nos elige, y en este caso a los discípulos los eligió. Y por eso dice aquí, el centro es Jesucristo. Menciona también el pasaje a el Padre. ¿Qué dice el versículo 1? ¿Quién es el labrador? ¿Quién es el que se encarga de la siembra, de retirar las hierbas, de ver que crezca la planta? El Padre. Y menciona entonces que está centrado en el Hijo y está centrado en el Padre, la vida espiritual. El Padre es el labrador, dice el versículo 1. ¿Qué hace el Padre como labrador? ¿Qué hace? Dice el versículo 2. ¿Qué hace?
Si al pámpano, a la rama que no lleva fruto, la corta. Dice el versículo 2, que el pámpano que en mí no lleva fruto, o sea, en la vid no lleva fruto, dice, lo quitará. Y dice el versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. O sea que hay la posibilidad de que no permanezca la gente. Esta es una posibilidad. Fíjese que algo que notamos aquí, lo voy a mencionar en el segundo punto, es que cuando habla de permanecer, en la forma que está escrito en el idioma del Nuevo Testamento, algunas ocasiones se presenta como posibilidad. Puede ser que permanezcas o que no, depende de ti, depende de tu elección, depende de tu decisión. Y dice aquí, hay ramas que no permanecen, y entonces el Padre es el que las corta, el Padre es el que nota esto. ¿Y a quién le toca el juicio? Al Padre, ni a usted ni a mí. Nosotros no podemos decir este sí, este no. Claro que sí tenemos, a lo mejor vemos frutos de alguna persona, pero al Padre le toca decidir. Y dice que también a los que sí llevan fruto, ¿qué hace el Padre con las ramas que llevan fruto? Las poda. Dice otra versión, dice las poda. Dice aquí el versículo 2, todo aquel que lleva fruto, el Padre lo limpiará para que lleve más fruto. Una planta necesita, y nos lo diría por ejemplo el hermano Benjamín, que sabe de todo esto, necesita algunos cortes, necesita limpieza, necesita poda para que pueda crecer. Y dice que el Padre hace eso con los pámpanos que sí llevan fruto. No se queje cuando a veces viene alguna corrección de Dios, recíbala, porque Dios al que ama, corrige. Porque a veces el jaloncito de orejas que nos da Dios es porque nos está podando, porque nos está preparando, porque nos está limpiando. A veces decimos, ¿por qué, Señor? Si yo soy tan bueno, vengo a la iglesia, ¿por qué a aquel no le toca como a mí me está tocando? Ahora sí, me está lloviendo en mi viña, no en mi milpita, en mi viña. Y no, reciba usted la corrección de Dios porque el Padre está limpiando nuestra vida para que llevemos más fruto. Y también dice que el Padre es glorificado cuando llevamos mucho fruto. Dice el versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Aquí dice que somos verdaderos discípulos, ¿sí qué? ¿Cuál es la condición? Si permanecemos y llevamos fruto. Cuando predicó la hermana Vero, ¿cuál era la condición para ser discípulos? Que nos amemos unos a otros. Ve cómo habla esto. Ahorita tiene toda la idea de pensamiento que trae aquí que el apóstol Juan registró y que venía hablando el Señor Jesucristo, apunta a lo mismo: permanecer en el amor, permanecer en Cristo, ser sus discípulos verdaderos, porque mucha gente podría decir, yo sí sigo a Cristo como hasta la fecha, ¿no? Yo creo en Dios, yo soy cristiano, sí, yo también voy allá y voy de vez en cuando y yo hago esto, pero ¿sabe qué? A veces no hay fruto. A veces no es pámpano que lleva fruto, a veces es una rama que no está cumpliendo, que no está llevando. Y dice aquí que cuando llevamos fruto, somos los discípulos de Cristo, entonces glorificamos, alegramos al Padre, alegramos al Hijo también. Nosotros como ramas dependemos totalmente de la vid, de Jesús, del Padre y del Espíritu Santo. Este primer punto nos recuerda algo, hermanos: no hay otro camino, no hay otra persona, no hay otra religión, solo Cristo. Él es el camino, la verdad, la vida. La verdadera religión se llama Jesucristo. Él es el que nos lleva al Padre. Dice también el apóstol Pablo, porque no hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que se llama Jesucristo. Y cuando la palabra nos enfatiza todo esto, es que tenemos que reconocer que el único que nos puede llevar, el único que nos puede dar la vida espiritual es Jesucristo. El Señor Jesús nos da vida y nos ama, el Padre también. Entonces, la primera invitación con este primer punto es que si alguien aquí está buscando el camino a la salvación o no está seguro de irse con Cristo, si llega su hora el día de hoy, acérquese al Señor. La vida le pertenece a Dios. Él decide cuándo la da
y cuando la quita. ¿Estás preparado para tu encuentro con Dios? ¿Está usted preparado, joven, señorita, hermano, hermana? ¿Está usted preparado? ¿Sabe usted que el único camino se llama Jesucristo? Él es el yo soy. Solo permaneciendo en Él, usted puede ir al cielo. ¿Está seguro de su salvación? Si no, hoy es el día en que usted se ponga cuentas con Dios. Recibamos a Cristo en el corazón los que no lo han hecho y recibamos la corrección del Padre para que podamos llevar más fruto. Pero esto nos lleva a la segunda verdad, que es más amplia. Vamos a explicarla un poco más, porque reconociendo que Jesús es la fuente de la vida espiritual y que el Padre y el Espíritu Santo nos dan la vida espiritual, ¿qué tenemos que hacer? La segunda verdad nos habla de la gran responsabilidad. Tenemos que permanecer. Aquí la palabra clave es permanecer en Él y Él en nosotros para llevar fruto y ser verdaderos discípulos. Vamos a verlo en varios versículos. ¿Cuántas veces se imagina usted que en estos 17 versículos se repite la palabra permanecer, permaneceréis, permanece? ¿Cuántas veces? Si quiere empiece a buscarlas y ahorita le voy a decir cuántas veces viene la palabra y qué significa. En el idioma del Nuevo Testamento, permanecer es estar, quedarse, continuamente estar en algo, y aparece, bueno, vamos a esperar a ver si alguien encuentra cuántas veces aparece la palabra permanecer, permanezco, permanecéis, permaneceréis. ¿Alguien? Javier, 10. ¿Quién dice? Javier ya nos dijo que 10 veces. ¿Quién dijo 9? Hermana. 11. Vero le atinó. 11. Hermana Griselda y Vero tienen razón. 11 veces aparece la palabra permanecer. Les digo los versículos. Aparece en el versículo 4 3 veces. En el 5 una vez. En el 6 una vez. En el 7 2 veces. En el 9 una vez. En el 10 2 veces. Y en el 16 una vez. 11 veces aparece la palabra griega meno, con sus derivados y con sus conjugaciones, aquí aparece a veces en futuro, aparece en pasado, a veces aparece como una costumbre, y esto quiere decir que, por eso decíamos, la idea central del pasaje es que Jesús es la fuente de vida y tenemos que permanecer en Él. ¿Cómo permanecemos en Él? Dice, primero el Señor Jesucristo dijo varias veces, dijo en el versículo 4 y 5, que permaneciéramos en Él y Él en nosotros. ¿Cómo es posible que permanezcamos en Él y Él en nosotros? Cuando usted recibe a Cristo en su corazón, tiene entonces que ahora la morada de Cristo y del Espíritu de Dios en usted. Pero al mismo tiempo dice la palabra del Señor que usted está en Cristo, ya está dentro de Cristo, pertenece usted a Cristo. Y tenemos que permanecer, y es una responsabilidad. Todas las veces que aparece este verbo en estos 17 versículos, las 11 veces está escrito de una manera que nos está dejando la responsabilidad a nosotros, porque está escrito en voz activa. Bueno, ¿qué es esto? A veces cuando decimos que está escrito en voz pasiva es que yo recibo la acción. Por ejemplo, me peinan, que me hace falta, ¿no? Me peinan, yo recibo la acción, pero si yo digo me peino, yo la estoy haciendo, o yo peino a alguien, yo estoy haciendo la acción. Aquí cuando dice permanecer, las 11 veces está diciendo yo tengo la responsabilidad de permanecer, porque a veces cuando andamos mal le echamos la culpa a otras cosas, le echamos la culpa desde al hermano de la primera fila, nada más hay 2 aquí, o al cualquier hermano le echamos la culpa al diablo, le echamos la culpa. ¿Y sabe qué? Si yo estoy alejándome de Cristo y no estoy permaneciendo en Él, la culpa es mía. Sí, entonces no echemos la culpa a los demás. El grupo de jóvenes, ¿sabe qué? No, es un joven. Que las hermanas, quién sabe qué, y la femenil, que en mis tiempos le decían la chismenil. No, no es la femenil, somos nosotros.
¿sí? Y dice aquí, la responsabilidad es mía, permanezco o no permanezco, decido o no decido. Claro que tengo a Cristo en mí, tengo la gran ayuda de que Cristo está conmigo. Si permanezco yo en Él, Él permanece en mí y Él entonces me ayuda. Y dice también, no nada más que Él nos da la capacidad, pero tenemos nosotros que esforzarnos. Hay una responsabilidad, pero Cristo está con nosotros, no nos deja solos. Pero dice también que tenemos que permanecer en Él, ¿para qué? Versículo 5, para llevar fruto. ¿Cuánto? Poquito. Nada más una vez al año, nada más el Día de Reyes. Mucho fruto. ¿Qué significa fruto? En la Biblia, fruto quiere decir consecuencia, ¿sí? Si alguna planta está saludable, va a dar buen fruto. ¿Quién de ustedes en su casa tiene alguna planta que dé rico fruto? Hermana Griselda, ¿qué tiene usted? ¿Y está rica las ciruelas del ciruelo de la hermana? Rico, porque está la planta saludable. ¿Quién tiene en su casa? Hermana Vero. Duraznos, ¿qué tal los duraznos de ahí de la casa de la hermana Vero y del hermano Héctor? Pocos pero sabrosos. ¿Quién más tiene alguna planta? Hermano Pedro. Granadas, duraznos y uvas. ¿Usted tiene uvas? ¿Por qué no me dijo? Hubiéramos traído aquí una rama, ¿verdad? ¿Qué tal el fruto de esos árboles? Cuando está la planta saludable, dice que hay buen fruto. La consecuencia es que hay fruto. ¿Sabe qué? Si la vida que usted lleva con Dios está saludable, si usted permanece en Dios, se nota el fruto. Se nota luego, luego. Por eso dijo el Señor Jesucristo en Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. No dijo por sus brincos, no dijo por su vestimenta, no dijo por esto, aquello. Puedo decir muchas cosas que se me ocurren, pero mejor aquí se quedan. Por sus frutos. ¿Qué es el fruto en la Biblia? Cuando la Biblia nos habla de fruto, ¿de qué nos está hablando? Nos habla de calidad de carácter del creyente, que da gloria a Dios. Diga conmigo, calidad de carácter del creyente que da gloria a Dios mediante la vida y el testimonio. Mediante la vida y el testimonio. Cuando la Biblia habla de fruto, el Nuevo Testamento sobre todo, habla mucho, la mayoría habla de que es mi carácter, mis palabras, mi vida, mi testimonio que tiene que darle la gloria a Dios. Ese es el fruto que Dios espera. Les voy a mencionar 4 frutos que menciona el Nuevo Testamento. Número 1, Gálatas 5, 22 y 23. No lo busquen, los que se lo saben, díganlo conmigo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. 9 partes del fruto del Espíritu, que es carácter. Entonces, cuando Dios espera fruto de nosotros, espera carácter, espera amor, espera gozo, no nada más cuando tengo el monedero lleno. Gozo, aunque pase lo que pase afuera, aquí está el gozo de Dios. Porque ¿sabe qué? Le dijo el Señor Jesús a sus discípulos, no se alegren de que echaron fuera demonios, no se alegren de todo esto, alégrense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Sabe qué? Su nombre está allá, ¿o está seguro si está allá? Ese es el mayor gozo, le pertenecemos a Dios. Amor, gozo, paz, bienestar total interior a pesar de las circunstancias exteriores. Bienestar total. Amor, gozo, paz, paciencia, longanimidad, dice en griego macrotumía, algo grande, un ánimo grande a pesar del sufrimiento. ¿Por qué cuando la Biblia habla de Job, el que sufrió tremendamente cosas terribles, por qué habla de que era paciente? Porque tuvo un largo periodo de sufrimiento, pero con paciencia, a pesar de que había lucha en su interior y a pesar de todo esto, pero él dice que él era alguien paciente. Y nosotros a veces nos falla la paciencia. No levante la mano, pero yo sé que aquí muchos batallan con la impaciencia. Si no se hacen las cosas como uno quería, ya están. Si tiene un poquito de sufrimiento, ya está quejándose. No sabe sufrir con buena actitud, no sabe esperar en Dios, no sabe esperar lo que Dios quiere con la actitud que Dios quiere. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad.
Quiere decir bondad en el corazón, facilidad de perdonar. Alguien que es bueno, alguien que no es quisquilloso, alguien que sabe perdonar fácilmente. ¿Cuántos de nosotros nos cuesta trabajo el perdón? Es muy humano, es muy carnal, pero ¿sabe qué? Es el fruto del Espíritu lo que tiene que vivir en nuestro corazón. Benignidad, bondad, ¿sí? Hacer el bien y tener un corazón también lleno de bondad que se vea al exterior. Fe que significa creer, pero significa ser fiel. Creo y soy fiel. Y soy fiel a lo que creo en Dios y su palabra y lo demuestro con una vida de fidelidad. Mansedumbre, ¿qué es mansedumbre? Es control, es un carácter controlado, domesticado, dócil. ¿Y cuántos de nosotros somos mansos? No mensos, mansos. Dice la palabra del Señor de Moisés que era un varón manso. Vea usted la historia del Antiguo Testamento, todo lo que pasó Moisés con el pueblo, y él tenía mansedumbre de carácter. Dijo el Señor Jesucristo: aprendan de mí esto, que soy manso y humilde de corazón. Fruto, sea usted manso, no es de que, no, a mí me la hacen y me la pagan. Para eso estoy yo. Aquí nadie se mete conmigo ni con mi familia, y ahí sale entonces lo Varela y lo Aguilera y todo. Ay, perdón, hermana suegra, no es cierto, aquí está mi hermana Margarita, no es cierto. Pero a veces sale todo esto y dice ahí mansedumbre, y por último dice templanza. Templanza es dominio propio. Domino mi carácter y no estoy dañando a los demás, ni con mi carácter, ni con decisiones, ni con esto, ni con aquello, porque tengo el dominio y la templanza. Entonces, fruto es Gálatas 5:22. Ahora dice Romanos 6:22, ese sí lo vamos a buscar. Romanos 6:22 habla de otra clase de fruto. Romanos 6:22, quien lo encuentre primero me ayuda a leerlo, o lo lee junto conmigo. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿De qué fruto habla aquí que Dios espera de nosotros si permanecemos en Él? De la santificación, de la santidad. ¿Qué quiere decir la santidad? Ya no vivo yo como vivía antes, ahora he sido apartado para vivir para Dios y conforme a las normas que Dios ha establecido, conforme a la palabra del Señor, conforme a las normas éticas, morales, de pensamiento, todo lo que Dios quiere que vivamos está aquí en la palabra. Y dice aquí, el fruto que Dios espera es la santificación. El fruto que Dios espera es la integridad, que yo viva como digo que debo vivir, que lo que yo digo sea congruente con lo que yo hago, que si yo digo que creo en Dios y en su palabra, que viva de acuerdo a eso. Si ahora soy hija de Dios y vivo en la luz, que entonces demuestre mis acciones en santidad. Santidad entonces es poder agradar a Dios en todo, y ese es un fruto. Es difícil cuando hay mucha mundanalidad, cuando creemos que no tiene nada de malo esto o aquello, cuando dejamos que el mundo gobierne nuestra vida. Dice la palabra del Señor que el apóstol Juan, batallamos con los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanidad de la vida. Y dice el mismo pasaje, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Y sabe qué? A veces sí dejamos que en lugar de la santidad viva el mundo en nosotros, y viva la doble cara, y viva la falsedad, y viva la carnalidad, y tenemos que dejar que el fruto sea santidad. Por eso dice aquí Mateo capítulo 7, el Señor Jesucristo les dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día me dirán: Señor, en tu nombre hicimos tantas cosas, y les diré: no les conozco. Porque la santidad es importante, y dice la palabra del Señor: sin santidad nadie podrá ver al Señor. El fruto es santidad. El siguiente fruto, no vamos a buscar el pasaje, nada más los que están anotando se los digo, Efesios 5:9, dice fruto de bondad, justicia y verdad. Habla entonces igual de carácter y acciones. Y también
Filipenses 1:11 y Santiago 3:18 dice frutos de justicia. También cuando Dios espera fruto de nosotros, espera bondad, espera santidad, espera ¿qué? Justicia y espera verdad. Dios espera este fruto de nosotros. Y otro fruto es que espera Dios de nosotros es lo que hagamos para Él. Evangelismo, hacer discípulos. ¿Ya pensó usted en su vida cuántos discípulos, a cuánta gente le ha compartido de Cristo? Ese es fruto. Y si nosotros no estamos llevando ese fruto, también no es el fruto que Dios quiere, el mucho fruto que debe permanecer y que caracteriza a los discípulos de Cristo, que traigamos gente a conocerle. Si usted dice es que a mí no se me da el evangelismo, ¿sabe qué? No es nada más a los que se les da. Tenemos que hablar y tenemos que testificar con palabra y tenemos que testificar con la vida de lo que Dios ha hecho y hacer discípulos. Y el fruto también se refiere a ministerio. No nada más el evangelismo y el carácter, también se refiere ¿qué hago para la obra de Dios? ¿Cuál es el fruto? Ahí menciona el apóstol Pablo en Romanos y en Filipenses, habla de ministerio. Filipenses 4:17 también habla de fruto, habla de economía. ¿Qué fruto? Les dice el apóstol Pablo a los filipenses. Un fruto que abunde para ustedes, porque ustedes han sido generosos también. Entonces, como vemos, el fruto que Dios quiere que llevemos, ¿cuál es? Carácter, ¿sí? Acciones, bondad, conducta, santidad, evangelismo, ministerio, economía. Dios quiere que llevemos mucho fruto. Vamos a ver algunos versículos nuevamente de Juan 15, regresamos a Juan 15. Y dice aquí que este fruto tiene que ser no poco, sino mucho. Y dice el versículo 16 que el fruto tiene que, vean conmigo, 16. No me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Nuevamente aparece ahí la palabra permanecer. Este fruto que tenemos que llevar para Dios tiene que ser un fruto también que permanezca. No puede ser que usted diga, mañana voy a ser muy paciente, pero pasado mañana ya no. Y a veces así somos volubles en el carácter, ¿verdad? A veces estamos muy de buenas. Dicen por ahí un libro de educación de los hijos, el efecto en los padres de la olla express. ¿Sabe cuál es el efecto olla express? El padre o la mamá que todo el día está aguantando al chiquito o a la chiquita y aguanta, y está de insolente y aguanta, y está haciendo travesuras y aguanta. Ay, hijito, ay. Llega la noche y explota y le da sus revolcada y le da sus zapes y lo manda a dormir. Y dicen que también este efecto no nada más se llama olla express, se llama también el efecto hombre lobo, porque llega la noche, sale la luna llena y explota la mamá y el papá porque todo el día se estuvieron aguantando. El fruto que Dios quiere aquí no es este tipo de fruto de nada más un tiempecito, dice el fruto que permanece. Si usted va a pedirle al Señor, y estamos trabajando en eso todos los cristianos, de que Dios nos transforme, tenemos que decirle, Señor, que el fruto permanezca, que no nada más yo sea en estos momentos y en estos no. Ahora si tengo un ministerio, que sea un ministerio que permanezca. Hay gente que empieza con carrera, ¿cómo se dice? ¿Cómo dice el dicho, hermanos? Entrada de caballo. Bueno, eso que ustedes dijeron, como caballo desbocado y salida de burro cansado. Sí me acordaba más o menos. Sí, el plan anual a principio de año. Hermanos, ¿cuántos quieren anotarse en esto? Sí. Llega marzo, mitad de año, no se diga. Fin de año, ya no está el ministerio funcionando. Ya no permanece. Evangelismo. Sí, yo voy a este año a predicar. Sí, yo voy a ser discípulo. Este hermanito lo tomo como discípulo y lo tomo nada más 3 domingos. Permanezca en su fruto, hermano. En santidad, me propongo delante de Dios ser un joven, una señorita en santidad. A las primeras 3 semanas ya por ahí me cerraron el ojito, me coquetearon y se me olvida la santidad. ¿Y sabe qué? Pureza, santidad e integridad. Dice el fruto, mucho fruto que permanezca. Mucho fruto que permanezca, y esto también está escrito de una manera que nos habla de que es mi responsabilidad que yo permanezca. A veces cuesta trabajo, sí. Siempre cuesta trabajo. Por ejemplo, si usted permanece en su trabajo es porque se ha esforzado, sí o no.
¿Se ha querido levantar temprano a veces? No, generalmente no. ¿Le gusta a usted el transporte público si es que lo usa? ¿Le gusta el trafical de la Ciudad de México? ¿No? Pero ¿sabe qué? ¿Por qué permanece usted en su trabajo? Porque se esfuerza, porque se levanta, porque es diligente. En las cosas de Dios es igual o más. ¿Por qué las cosas de Dios las dejamos a un lado? ¿Por qué no es el mismo esfuerzo el domingo, el sábado, entre semana, mi devocional? ¿Por qué dejamos a un Dios a un lado? Les decíamos a los padres de nuestros niños de escuela dominical que si no los traemos constantemente, ¿qué les estamos enseñando a nuestros chiquitos? ¿Qué no es importante? Ah, no, pues las cosas de escuela dominical, las de Dios, pues sí, cuando podemos y cuando no, no. Entonces, este niño y esta niña está creciendo con la idea de que Dios no tiene el primer lugar. Dios tiene el quinto, sexto o no sé cuál lugar. Y eso no está bien, hermanos. Discúlpenos y padres de familia, Dios nos ayude, pero no está bien que les enseñemos eso. Igual en nuestra responsabilidad con Dios, tenemos que permanecer. Dice, el fruto tiene que permanecer. Dice el versículo, vean conmigo, el versículo 7, porque vamos a otra permanencia. Permanecer en fruto, y también dice, versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras, ¿qué? Ya está hablando de sus palabras. Versículo 10, si guardareis mis mandamientos. ¿En qué otra cosa necesitamos permanecer? ¿En qué? Ay, no oí. Pero ahorita las dos partes que leímos, vean conmigo, levántenla conmigo. Tenemos que permanecer en sus palabras, en sus mandamientos, permanecer en ellos. Si permanecemos en sus palabras, si guardamos sus mandamientos, va a haber bendiciones, pero ¿sabe qué? A veces no permanecemos en sus palabras. A veces esta palabra se queda guardada felices semanas y días. Y esta palabra no es el poder, el papel y la tinta, es lo que Dios dijo y lo que Dios hace a través de ella. Y esta palabra tenemos que leerla, tenemos que memorizarla, tenemos que meditarla, tenemos que amar y tenemos que obedecerla. Y esa es la forma en que demostramos que somos sus discípulos. Dice el mismo evangelista Juan, pero en una de sus cartas, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Este pasaje está hermoso en primera de Juan. El que dice que permanece en Cristo debe andar como él anduvo, debe de seguir sus palabras, debe de obedecer. Y también dice que ya lo vieron ustedes con una predicación anterior. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso está unos capítulos antes de unos versículos antes de Juan 15, está esto. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si permanecemos en su palabra y guardamos su palabra y la obedecemos, ¿qué bendiciones dice aquí o qué obtenemos? Vean conmigo el versículo. ¿Alguien ya detectó qué bendición? ¿No le gustaría esto? Versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Versículo 16, al final dice, llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿No le gustaría que sus oraciones tuvieran respuesta inmediata? Y como le gusta a usted, no, como le gusta no, como le gusta a Dios. Santiago en su carta, el hermano del Señor Jesucristo, dice, piden y no reciben porque piden mal. Y a veces cuando no recibimos, una de las razones puede ser esa, pedimos mal. Pero aquí dice el evangelista Juan, a través del Espíritu Santo, inspirado por Dios, que si permanecemos en sus palabras, ¿sabe qué? Esta palabra, cuando más conocemos a Jesús y su palabra, más nos sintonizamos con su voluntad, más nos entra el chip, más nos programamos de lo que Dios quiere. Entonces pedimos y pedimos bien, pedimos y recibimos lo que pedimos.
Pedimos en el nombre de Jesús y es hecho, porque conocemos y sabemos cómo pedir. ¿Sabe qué? En la oración hay que decirle: Señor, ayúdame a pedir como tú quieres. Señor, enséñame en tu palabra los parámetros de tu voluntad, lo que está claramente escrito que es su voluntad. ¿Para qué le discuto al Señor? Si dice ahí: no os unáis en yugo desigual, ¿qué ando buscando con las filisteas del mundo? Si dice ahí la palabra: no te unas con gente que no es del pueblo de Dios, ¿qué andas buscando con novios no cristianos, muchachita, hija de Dios, amada, porque se las amo mucho? O hermano o hermana, ¿qué andamos buscando con gente no? Si aquí la palabra de Dios dice no, es no. Y si la palabra de Dios dice sí, a orar, porque es sí. Si la palabra de Dios dice que es la voluntad de Dios que todos procedan al arrepentimiento, claro que voy a orar por la conversión de todos los que no conocen a Cristo y de mi familia que no conoce a Cristo, y estoy orando conforme a su voluntad, porque aquí está ya expresada la voluntad de Dios. Cuando no está tal cual expresada alguna decisión que quiero tomar, hay aquí indicaciones de cómo pedir. Quiero un trabajo, es la voluntad de Dios que trabajes. ¿Qué clase de trabajo? Aquí dice la palabra del Señor: todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo puro. ¿Me voy a trabajar un bar? No es la voluntad de Dios. Hace mucho, una joven fue estorbada porque tenía la necesidad urgente de un trabajo y encontró un trabajo promoviendo bebidas alcohólicas. Era una joven cristiana de mucho tiempo. ¿Y sabe qué? No, la palabra de Dios nos habla bien de los parámetros para pedir conforme a su voluntad. Por eso dice: si permanecemos en las palabras y guardamos los mandamientos, pidan lo que quieran y pidan en el nombre de Jesús y será hecho. La bendición de que la oración será contestada. También dice que permanezcamos en su amor. Veamos los versículos por último. Versículo 10, versículo 9 y 10. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Digan conmigo: permaneced en mi amor. El 10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Aquí el verbo permaneceréis quiere decir en el futuro será consecuencia de algo que hiciste en el pasado. Si yo guardo los mandamientos de Dios, entonces como consecuencia permanezco en su amor, porque guardar los mandamientos de Dios, simplemente guardar el mandamiento, el primero, el más grande de todos, que ¿cuál es? Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y dice en el Nuevo Testamento, con toda tu mente. Y si guardo este primer mandamiento y guardo el segundo mandamiento, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo, guardo la palabra y ando en amor y permanezco en amor. Y es lo que está diciendo aquí. Dice también otro versículo, el versículo 12: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Y cómo se demuestra ese amor? Del versículo 13 en adelante dice el Señor Jesús: nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Cómo les está llamando el Señor Jesucristo a sus discípulos? Amigos. Dice: ya no les voy a llamar siervos. El siervo no sabe lo que hace su dueño. Pero como ustedes ya les he hablado tanto de lo que yo hago, dice aquí el versículo 15, todas las cosas que mi Padre me dijo, se las digo a ustedes, les comparto todo. Son mis amigos. Oiga, qué bonito han de haber sentido los discípulos. Ya les había dicho que se iba a ir, ya les había dicho que lo iban a matar. Les dijo: no van a estar solos, les voy a enviar al Espíritu Santo. Pero aquí les está diciendo: los he llamado mis amigos. ¿Sabe que usted también Jesús le llama amigo? Hay muchos cantos que entonamos aquí que hablan de que Él es nuestro amigo, que Él se acerca a nosotros, que Él nos ama, que Él nos escucha y que nos llama amigos. Por eso algunos cuando oramos al Señor con la confianza de hablarle de tú, y los que hablan de usted también es muy respetable, porque dicen: ¿cómo le hablas de tú al Rey de Reyes? Pero lo importante no es que si le diga yo de tú o de usted, sino que yo me acerco a Dios con confianza, como Padre, como Rey, como Señor, con reverencia,
pero como amigo. Me ama, dice, dio la vida por mí, me eligió, es mi amigo. Dice aquí también que permanezcamos en su amor. La fidelidad del amor se prueba y se demuestra en obediencia. Dice el versículo 17, como termina este pasaje que leímos: esto os mando, que os améis unos a otros. Y dice, permanecer en su amor, lo dice 5 veces el pasaje, que permanezcamos en su amor. ¿Por qué insiste la palabra? ¿Por qué la hermana Vero predicó hace unas semanas? ¿Por qué ahorita? ¿Por qué el evangelio? ¿Por qué en las clases? Porque sabe que si no estamos, Dios es amor. Y dice la palabra del Señor, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Será tiempo de que usted se ponga en paz con alguien? ¿Será tiempo de que ponga paz en su casa? ¿Será tiempo de que le hable al esposo otra vez o a la esposa y de que se traten bien? ¿Será tiempo de perdonarse? Sí, yo creo que es tiempo de hacer cambios, de acercarse, de romper barreras, porque Dios nos está hablando de esto. Por último menciona el versículo 11, estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y el gozo sea cumplido. La viña fructífera, la viña que sí da fruto, es el gozo del labrador. El que está cosechando se alegra cuando ve un buen fruto y sabroso fruto. Los hermanos que ya compartieron que tienen árboles frutales o hortalizas en su casa nos van a invitar un día. Amén. Pero el gozo de nuestros hermanos, ya los comprometí en público, el gozo de los hermanos que tienen eso es ver su arbolito lleno, que no llegaron los pajaritos a comerse los duraznos, ¿verdad? Allá en Ojo de Agua, que no llegaron acá la plaga a ciertas plantas. Cuando uno ve, o cuando los hermanos que siembran ven el fruto, ese es el gozo del labrador. El gozo de nuestro Dios, ¿sabe cuál es? Ver el fruto en nosotros, vernos. Dice el Señor Jesucristo, mi gozo está cumplido cuando ustedes permanecen en mí. ¿Cuántas veces rompemos el corazón de Dios o de Jesús? Porque no permanecemos en Él, porque la palabra nos entra por aquí y no sale por acá. Hermano, es el tiempo de consagrarse. A lo mejor no hay tiempo mañana. No sabemos, a lo mejor sí hay todavía, pero ¿para qué esperan? ¿Para qué esperas, joven? ¿Para qué, señorita? ¿Para qué esperamos tiempo? Hoy es el tiempo de decir, Señor, quiero alegrar tu corazón. Mi gozo esté en vosotros, y dice, y así vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué es lo que más le alegra a un cristiano? Agradar a su Señor, ¿sí o no? ¿Ha usted experimentado el gozo de estar haciendo la voluntad de Dios? ¿De estar en el centro de la voluntad de Dios? Tiene que ser más seguido, ese gozo tiene que ser permanente. No nada más cuando estemos en alguna circunstancia, no nada más el domingo. Todos los días hay que estar gozándonos de alegrar el corazón de Dios, permaneciendo en Él, permaneciendo en su palabra. Tenemos que permanecer en la viña. Es su responsabilidad, es mi responsabilidad, es tu responsabilidad permanecer. Es esfuerzo, es diligencia, es compromiso, pero vale la pena. Es por amor, es por gratitud al Señor, por lo que Él ha hecho por nosotros. Y es porque permanece para la eternidad. Porque si para otras cosas me esfuerzo, que se van a quedar aquí, se van a podrir, me tengo que esforzar para buscar al Señor. Tengo que llevar fruto, que permanezca y que sea mucho. ¿Qué le voy a decir al Señor cuando llegue delante de Él? Aquí está lo que hice. Si no hice nada, escondo mis manos porque enterré el talento que me diste. Si hice poco, qué pena, Señor, contigo. Si hice mucho, qué bendición.
porque el Señor va a premiar, se va a alegrar de lo que hicimos. ¿Cómo está nuestro carácter como fruto del Espíritu Santo? ¿Cómo está la santidad en tu vida, en mi vida? Dios nos conoce. ¿Cómo está la integridad? ¿Somos de una pieza para Dios o somos de doblez? Vivimos una doble cara aquí, una cara aquí, otra en la escuela. Allá aparentemente nadie me ve. O a escondidas vivo de una manera, en las sombras, porque pienso que nadie me ve, en las tinieblas, en la noche, y hago otra cosa a la luz. No soy íntegro. ¿Cómo está mi integridad y mi santidad? ¿Cómo está mi corazón? ¿Hay bondad? ¿Hay justicia? Justicia en mi vida primeramente, y buscar la justicia de Dios también, lo recto, lo que es recto para Dios. ¿Cómo está mi corazón en bondad? ¿Cómo están mis acciones? Si están mal mis acciones, tengo que revisar este corazón. ¿Cómo está mi ministerio? ¿O no estoy haciendo nada para Dios? ¿Cómo está mi deber de hacer discípulos? ¿Estoy hablando de Cristo, trayendo a otros, testificándoles con mi vida, con mi conducta? ¿Me conocen en la cuadra por ser gente de paz? ¿O me conocen por peleonero, por intolerante, por ponchallantas? Está mal, hermano. No es el fruto que Dios quiere de nosotros. ¿Permanezco en sus palabras? ¿Permanezco en esta palabra? ¿O estoy anémico espiritual? Anoréxico espiritual, porque no leo, no investigo, no interpreto, no me comprometo a ir a lo profundo de esta palabra. Esto es lo que alimenta, lo que transforma, es la palabra del Señor. ¿Guardo sus mandamientos? ¿Me comprometo con guardarlos? ¿Permanezco en amor unos con otros? ¿Amo a mis hermanos? ¿Amo a mi familia? ¿Amo a aquel tío, a aquel primo? ¿Amo al que está aquí alrededor? ¿O le doy la vuelta cuando salgo? ¿O antes del culto me salgo para no saludar? ¿Sabe qué, hermano? Está mal. Dice aquí, si permanecemos en sus palabras, en su amor, en Cristo, y llevamos fruto, somos verdaderos discípulos. Vamos bien. El Señor nos dice, vas bien. Pero si no, es hora de decir, Señor, ayúdame a corregir la ruta, a corregir el camino. Vamos a orar. Yo les pido que estemos de pie, les pido que oremos todos, y que si alguien quiere pasar aquí y decirle, Señor, primeramente la invitación es para aquel que nos visita, si quiere abrir su corazón a Jesucristo. Hoy es el día de decirle, tú eres, Señor, la fuente de la vida, ven y vive en mi corazón. Y la siguiente invitación es para todos los que ya somos ramas de la vid, que seamos ramas que llevemos fruto, no sea que lleguemos a apartarnos de Dios, que seamos ramas que llevemos mucho fruto y que permanezca y que vivamos para su honra y su gloria. Y vamos a orar juntos. Si alguien quiere acompañarnos aquí al altar a orar y decirle al Señor que nos ayude, bendito Dios. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque tú eres la verdad, porque tú eres la fuente de la vida eterna, Señor Jesús. Tú dijiste que tú eras la vid verdadera, la verdad. ¿Para qué buscar más, Señor, si tú eres el camino? Solamente tú tienes, Señor, la salvación, el perdón, la vida eterna, Señor Jesús, que no haya duda. Si alguien aquí, Señor, de mis hermanos quiere aceptarte en su corazón, Señor, rogamos que tú obres, Padre Santo, y que puedan abrir su corazón, Padre Santo, para que puedan recibirte, Señor Jesús. Reconocer que en la cruz del Calvario, Señor, tú diste tu vida para salvarnos. Y te damos gracias, Señor, porque como cristianos, que ya muchos de nosotros, Señor, la mayoría de los que estamos aquí, sabemos, Señor, que somos por la fe en ti, Señor Jesús. Ahora somos ramas, ahora somos pámpanos, Señor, pero tú quieres que permanezcamos en ti, Señor, que nuestra permanencia sea, Señor, verdadera, que sea real, Señor, que permanezcamos
en ti como la vid verdadera y tú en nosotros, que tengamos la decisión, Señor, porque es nuestra responsabilidad permanecer en ti, Señor, de poder buscarte, de poder obedecer tu palabra, permanecer en tu palabra y guardar tus mandamientos con todo nuestro corazón. Y permaneciendo en ella, llevar el fruto que tú quieres, Señor, de nosotros. Llevar el fruto, Señor, de un carácter que te glorifique, de una vida y un corazón entregado a ti, de acciones justas, Señor, de santidad, de integridad, de evangelismo, de ministerios, de hacer discípulos, Señor. Todo el fruto que tu palabra nos muestra, Señor, que debemos de llevar, que esto abunde, Señor, que sea mucho fruto y que sea fruto que permanezca, para que también en la oración veamos, Señor, que estamos en sintonía con tu voluntad. Señor, te ruego que bendigas, Señor, nuestros corazones, que podamos permanecer en ti. Yo pido, Señor, por cada uno de mis hermanos y hermanas aquí reunidos. Yo ruego, Padre, Señor, como tú rogaste por tus discípulos y por todos los que habíamos de creer, Señor, por esta palabra predicada en todas las edades, Señor, que también, Señor, permanezcamos en ti. Así, Señor, en esta hora pido, Padre, por cada uno de mis hermanos. Yo ruego, Padre Santo, que bendigas a cada hermano y a cada hermana adulto, Señor, con sus necesidades, que bendigas a cada joven y cada señorita también, Señor, que bendigas a cada hermano, a cada familia. Tú sabes, Señor, toda la necesidad, Padre Santo, que busquemos hacer tu voluntad, que busquemos, Señor, vivir para tu gloria, Señor. A veces pensamos que tenemos todavía tiempo para pensarlo, pues postergamos las decisiones, Señor, pero sabemos que tu voluntad es que hoy sea el día en que dejemos atrás muchas cosas que estorban y te busquemos con todo nuestro corazón y decidamos permanecer en ti y en tu palabra y en amor, Señor, unos con otros, y llevemos el fruto que tú esperas de nosotros. Que no sea, Señor, que en ese día nos digas, Señor, que no llevemos frutos, Señor, porque vamos a estar delante de ti, Señor, y tú vas a ver nuestro corazón. Permítenos, Señor, seguir adelante permaneciendo en ti, bendito Dios. Gracias por los hermanos, Señor, que se esfuerzan y que están con esa decisión de permanecer. Bendíceles, alienta sus corazones, Señor, y que puedan seguir adelante haciendo tu voluntad, Padre. Te damos gracias, Señor, en esta hora, porque tú eres bueno, porque tu palabra ha hablado a nuestro corazón, que pueda hacer el efecto que tú quieres que haga en nosotros, que nos lleve a la santidad, a la obediencia y a la acción, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias al Señor. Gracias a Dios. Tomen sus lugares, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a dejar el lugar a nuestra hermana Vero en esta mañana.